Durante la semana, el Congreso aprobó la denominada Ley Amor de Papá, la que establece la tuición compartida de los hijos de padres separados. Vamos a conversar sobre esta nueva normativa. Estamos en los estudios de CNN Chile junto a una de las impulsoras de este proyecto de ley, la senadora de la Democracia Cristiana, Soledad Alvear. Muchas gracias por acompañarnos, senadora. Muchas gracias por la invitación. Bueno, partamos tal vez por lo más básico, pero también para que se entienda. ¿Qué diferencia hace esta ley versus lo que teníamos anterior, finalmente? ¿Cuál es la distinción nueva? Bueno, lo primero es decir que esta actual ley que nos rige todavía es del Código Civil que data de 1855, en donde la familia estaba compuesta por un papá que era el proveedor, ¿no es cierto?, de alimentos, y la mamá a cargo de los hijos. Eso en el año 1855 era una realidad. Hoy la situación ha cambiado. Y vemos, felizmente, papás más comprometidos con la crianza, el cuidado de los hijos. Y también vemos una realidad donde muchas mujeres, además, trabajan fuera del hogar. Yo siempre digo que trabajan mucho dentro del hogar, pero además trabajan fuera del hogar. Entonces, esto de que la mamá siempre tenga, como dice la actual ley, la responsabilidad de los hijos cuando se separa el matrimonio o se rompe la pareja, puede ser... bueno, una realidad que responda al año 1855, pero no a la realidad actual. Entonces, ¿qué cambia esta ley? Lo primero es que pone el interés superior del niño como el eje del proyecto. Vale decir, ya no es lo importante el papá o la mamá, sino que con quién el hijo va a estar mejor. Por lo tanto, me imagino que a partir de eso se incluye en todo este proceso la opinión de los niños. Por supuesto. Entonces, en caso de que se separe, porque mientras vive junto a la pareja eso no se regula o resuelve, es obvio, ¿no? Pero en caso de separación, que ahí viene el primer duelo de los niños lo pasan pésimo con la separación. Entonces, no agreguemos a la separación este triangulación o este botín en que tú me das alimento, yo te doy visita. No, se ponen de acuerdo los papás. Y los papás determinan si van a estar mejor con el papá o con la mamá, y sin perjuicio de ello, el otro padre tiene todos los derechos y responsabilidades del cuidado y la crianza de sus hijos. Si no se ponen de acuerdo, lo determina un juez de familia, una jueza de familia. Entonces ahí va a determinar la jueza, no en función de quién tiene más plata, ni de quién tiene la mejor casa, etcétera, etcétera, sino que lo va a determinar en función del interés superior del niño. Quizás me explique bien con un ejemplo, que es un ejemplo real. Una pareja, un matrimonio, ella... junto con su marido resuelve que va a hacer uso de una beca para estudiar fuera y se va a estudiar a Estados Unidos. Resulta que estando allá se enamora de otra persona y decide separarse de su marido, pareja con la cual tenía 3 hijos. Los niños se habían quedado con el papá, iban a la escuela, qué sé yo. Y fruto de esta separación, de acuerdo a la actual ley, los niños se tendrían que ir con la mamá. Y los niños no quieren irse con la mamá, están independiente de la opinión de ellos, independiente tal vez de las apresiones que pueda tener el padre. Exacto. Pues resulta que los niños no quieren, tienen su colegio acá, están viviendo en un país, no conocen a la pareja, a la mamá, no conocen el idioma para irse fuera. Entonces, lo lógico, si uno fuera juez y dijera dónde van a estar mejor los niños, van a estar con el papá. Finalmente, es igualdad de condiciones ante la ley entre hombres y mujeres. Exactamente, este eso es. ¿Con quién va a estar mejor? Ahora... generalmente va a resolver la pareja por tradiciones culturales, porque cuando los niños están muy pequeñitos va a ser la mamá, pero no necesariamente, va a ser con quien está mejor el niño. Exactamente. Senadora, ahora sería importante también para ir aclarando ciertas dudas o ciertos temores que pueden surgir, uno de los puntos que usted decía, finalmente el juez decide, imagino que ahí es importante también conocer el testimonio tanto del padre, de la madre como de los hijos, porque muchos pueden pensar que esta ley, por ejemplo, le puede entregar mayores garantías a quien tenga un mejor abogado, a quien tenga mejores condiciones económicas, porque el padre, podríamos decirlo, los hombres, el rol de la sociedad, uno asume que tiene mejores condiciones desde el punto de vista económico y que eso podría ir en desventaja hacia las mujeres. No, no es ese un elemento determinante, porque por lo demás, separándose los padres, siempre existe la obligatoriedad del pago de los alimentos, de uno u otro, entre paréntesis, porque puede suceder al revés. Ahora, en la gran mayoría de los casos, es el papá quien trabaja fuera del hogar y tiene la obligación, aunque se separe, de mantener a su familia, a sus hijos, de manera tal que eso se regula de esa forma también. Pero no es eso, sino
qué es lo mejor para el niño, qué le va a hacer mejor para el desarrollo de esos niños, pero eso no significa privarlo del otro padre que no va a quedar viviendo con los niños. Y además otra cosa que es bien importante, que es una buena noticia para los abuelos, porque si el padre no provee de alimentos al hijo, los abuelos tienen que pagar los alimentos. Pero resulta que los abuelos son privados muchas veces de poder ver a sus nietos. Exacto. O sea, si se quedaron con la mamá, pueden nunca ver. Yo hoy día estuve con varios de la organización Amor de Papá y hay muchos que tienen ese problema. Y hay una abuelita que me decía, yo nunca he vuelto a ver a mi nieto. Porque no, a pesar de que hayan asumido económicamente, a pesar de que tienen la obligación, no pueden verlo. Entonces no puede el niño ver a sus abuelos con todo lo que significa esa relación que es pura gratuidad y puro amor nomás. Pues si los abuelos son puro cariño nomás, o los primos o los tíos que muchas veces veranearon juntos, pasaban los cumpleaños juntos, las navidades. Entonces corta esa relación y le hace pésimo al niño. Entonces, independiente de quién viva, esa relación con los abuelos de los dos papás es fundamental mantenerla. Senadora, ahora, ¿son los tribunales de familia los que se hacen cargo de este tema? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque existen muchísimos, podríamos decir, están en este momento muy colapsados y eso se sabe. Hay muchas causas, hay una situación compleja. ¿Está capacitado en este momento el sistema para hacerse cargo de esta incorporación o de esta modificación más bien a la ley, en el caso de los tribunales de familia? Yo creo que va a ser necesario, y eso lo hemos visto, capacitación de los jueces, en primer lugar, porque es difícil cambiar la mentalidad. Cuando uno ha sido formado, yo soy abogado, y uno se ha formado de acuerdo a las normas del Código de Bello, el Código Civil que admiramos tanto, ¿no es cierto? Y ha fallado durante muchos años de acuerdo a una determinada norma que cambia el paradigma, porque aquí son un cambio de paradigma. Bueno, uno tiene que ser formada, saber muy bien la ley y tener además el apoyo técnico, psicológico, social, para poder determinar bien una situación que es súper difícil. O sea, de verdad, yo me pongo el papel de una jueza de familia y determinar con quién se va a quedar el niño, de las cosas más difíciles. ¿Esta ley contempla eso, por ejemplo? Porque muchas veces hay leyes que pueden ser un avance, pero en la práctica sabemos que son muy complejas de implementarla. Y, por ejemplo, desde el punto de vista económico, sabemos que los tribunales están saturados, que de repente no tienen tiempo de revisar y que además esto es muy tramitoso, es muy lento, es muy engorroso. Bueno, mi preocupación a continuación, que he trabajado mucho en este proyecto, mi preocupación va a ser que en la ley de presupuesto existan recursos necesarios para que la Academia Judicial que existe actualmente pueda capacitar a los jueces, no tan solo desde el punto de vista legal, sino que también desde el punto de vista psicológico, para poder aplicar esta nueva normativa y que estén dotados de los profesionales suficientes, porque se necesita equipo técnico de psicólogos, asistentes sociales, etcétera, para apoyar la tarea del juez, ¿no es cierto?, para poder resolver este tipo de situaciones, porque se requiere apoyo de otro índole más que conocimiento solo de la ley. Entonces, eso es importante. Senadora, sin duda un avance, pero también me gustaría aprovechar de conversar con usted otros temas, sobre todo pensando en lo que va a suceder en 2 semanas más, las primarias. La Democracia Cristiana tiene ahí a Claudio Rego como su candidato y se ha especulado muchísimo respecto a que si la votación que saca o el lugar va a ser determinante o no en la fuerza que podría tener la Democracia Cristiana en la campaña eventualmente de quien hasta ahora tiene mayor ventaja en las encuestas, que es Michelle Bachelet. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cree que va a ser determinante, por ejemplo, tanto el porcentaje de voto como el lugar que saque Claudio Rego en, por ejemplo, el rol que va a tener la Democracia Cristiana en una eventual candidatura de Michelle Bachelet, en esta post-primaria, podríamos decirlo? Bueno, 2 cosas. Yo creo, en primer lugar, que nosotros tenemos un gran candidato. Yo creo que se ha visto en el foro televisivo, más quienes tienen contacto con él y quedan realmente bastante fascinados de poder escucharlo. Yo estuve ayer precisamente en una gran comida que se realizó en la comuna de Macul, más de 1.200 personas asistieron y la verdad que impresionante, porque claro, tiene como fuerza, alegría, mística, entusiasmo, esta visión de una misión en la cual está embarcado. Entonces entusiasma a mucha gente. Yo creo que vamos a dar una sorpresa con la votación. Ahora bien, yo creo al mismo tiempo que la gobernabilidad de la concertación y de la oposición pasa por una coalición de centro-izquierda. Y en ese contexto
la democracia cristiana, que representa una visión social cristiana y de centro, es muy importante para la gobernabilidad del país. Es muy importante para el aporte de lo que se puede construir en una visión de oposición al actual gobierno y de construcción de una nueva etapa que va a venir en nuestro país. Es muy importante. De manera tal que si se quiere hacer bien esto, nosotros vamos a hacer un aporte muy sustantivo. Y ese aporte, porque todos están ya ahora en el análisis, podríamos decir, postprimaria, y muchos dicen... ¿Qué va a suceder ahí cuando, por ejemplo, la democracia cristiana tenga que sentarse a negociar o tengan que ver temas programáticos, por ejemplo, con el PC, donde hay muchísimas reticencias o diferencias dogmáticas? ¿Cómo se debiese dar esa lógica? Sobre todo pensando que muchos también hacen el análisis que en esta segunda etapa, por ejemplo, la candidatura de Michelle Bachelet debiese tender más hacia el centro, justamente. Bueno, yo creo que esto se hace como se ha hecho siempre. Aquí... excepto en la candidatura inicial, la primera campaña de don Patricio Aylwin, fue la única oportunidad en que llevamos un candidato único. Apoyado además también por el PC. Que no lo apoyó, sí, como pero un poquito más de resistencia. Ambiguo, pero lo apoyaron finalmente. Igual que con posterioridad a Eduardo Frei, a Ricardo Lagos y a Michelle Bachelet. ¿Y cómo se construyen los programas? Es evidente que somos distintos. Si uno escucha el debate el otro día, son 4 candidaturas que representan miradas diferentes, miradas críticas de una oposición al actual gobierno, y constructivas también respecto de lo que hay que hacer. Ahora, cuando se construye un programa común, luego, lo que se pone es los programas de cada cual y se construye en función de lo que son los acuerdos, no los desacuerdos. Entonces, y eso se ha hecho siempre. Entonces, ¿y esa disposición usted la ve, tanto, por ejemplo, en algunos sectores de la democracia cristiana? Porque también, reconozcámoslo, acá hay visiones distintas dentro de la propia DC, algunos que tienen menos problemas, que lo han manifestado abiertamente, algunos parlamentarios, y otros que sí son más reticentes y, por ejemplo, le exigen al PC que se pronuncie en algunas materias. ¿Cómo se debiese dar eso cuando, por ejemplo, ya está claro que lo más probable es que si ellos están en este momento apoyando la candidatura de Michelle Bachelet, por ejemplo, quieren aspirar a un ministerio, quieren aspirar también a que los temas que ellos demandan estén dentro de la agenda programática? Mira, yo creo que es muy importante la construcción de un programa común. Y en ese contexto, si hay un programa común, en donde evidentemente estará el 80% de lo que uno quiere y hay un 20% de discordancia que no va a estar. Sencillamente, si no hay acuerdo, no, eso no va a estar. Y no va a ser el programa que 100% todos quisieran. Todos van a tener que dejar algo afuera y se va a construir sobre lo común. Ahora, respecto del Partido Comunista, yo creo que si ellos están dentro de ese acuerdo en común y se resuelve algo que a mi juicio es bien importante, que es una clarificación absoluta, porque cuando se es partido gobierno, se pretenden ser partido gobierno, es importante ser partido gobierno y aclarar muy bien el hecho de que no se puede estar en el gobierno y no se puede estar al mismo tiempo en la calle. ¿Ese es el tema que genera mayor incomodidad en la ese es un tema que evidentemente desde el punto de vista de la gobernabilidad es fundamental el poder resolverlo. Senadora, una última pregunta, nos queda poco tiempo, pero se dice también que la candidatura de Michelle Bachelet hay ciertos temas intransables, por ejemplo, avanzar en la gratuidad universal de la educación superior y también, por ejemplo, el tema del copago o de este financiamiento compartido. Su marido, que también es un dirigente histórico de la democracia cristiana, ha señalado que esto es una medida que no avanza, que al contrario también rompe ciertos avances en materia política, de integración social, de inversión social. ¿Usted concuerda con las palabras entregadas en esta materia y cómo se va a dar esa lógica cuando hay una candidatura que dice yo no me muevo de este piso y hay algunos sectores de la democracia cristiana que creen que claramente este tipo de anuncios no van en la línea correcta? Mire, yo leí bien la propuesta de la candidata Michelle Bachelet y la verdad es que ella plantea una propuesta que no es la gratuidad absoluta. Pero sí ir avanzando en un periodo de ciertos años. Dice que va a ir avanzando en un periodo hacia esos efectos. Pero cuando dice aquello, al mismo tiempo señala de que ella cree en el tema de la educación mixta, no rechaza la existencia de una educación particular. Entonces, el tema es el ver el hecho de que qué significa esto de el no al lucro, no al lucro, porque a ver,
una corporación o una fundación que está compuesta por un conjunto de profesores que deciden formar un establecimiento educacional y que tiene un ingreso justo, que evidentemente incluye el ingreso que cada uno de ellos tenga. O sea, ¿qué es lucro? ¿Qué es la ganancia? O sea, lo que se supone que va a ser un enriquecimiento injusto fruto de esa ganancia. Pero, ¿por qué no vamos a permitir esa educación mixta? Y en ese contexto, yo al menos que lo he conversado con varios parlamentarios del Partido Socialista, del PPD, etcétera, ¿les parece bien? De lo contrario, tendríamos solo una educación estatal que no está en la propuesta del programa de la presidenta Bachelet. Senadora, le queremos agradecer muchísimo su tiempo y la disposición también a conversar de varios temas que están justamente marcando la contingencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hacemos un alto y ya volvemos con más noticias.